Das vergüenza con esos trapos. Me lo gritó. 5 palabras que retumbaron en mi pequeña sala, más filosas que cualquier cuchillo, más frías que el viento de invierno que a veces se colaba por las rendijas de mi ventana. Vergüenza. Mi hija, Sofía, la niña que había acunado en mis brazos, a la que le había cantado canciones de cuna hasta que sus párpados se cerraban como pétalos, la razón por la que me había levantado cada mañana durante los últimos 28 años. Ella sentía vergüenza de mí. Estaba parada en el umbral de mi habitación, con las manos en la cintura, su hermoso rostro, el rostro que yo había besado millones de veces, contraído en una máscara de impaciencia y desprecio. Faltaban solo 3 horas para su fiesta de compromiso, la fiesta que había planeado con una obsesión febril, el evento que marcaría su entrada triunfal en la opulenta familia de su prometido, Ricardo. Y yo, su madre, Lourdes, era un problema. Yo era el obstáculo, la mancha de su pasado humilde que ella necesitaba borrar desesperadamente para encajar en su nuevo mundo brillante. Su mirada bajó de mis ojos, que la miraban con incredulidad al vestido que yo sostenía en mis manos, un vestido sencillo de lino crudo, pero que llevaba en el cuello y en las mangas el bordado más complejo y hermoso que mis manos jamás habían creado. Ella no vio el arte, ella no vio las horas de dedicación, ella solo vio la pobreza. Vio lo que ella, con su nueva educación y sus nuevos estándares, consideraba un trapo. Y en ese instante, en el silencio denso y pesado que siguió a su grito, lo comprendí todo. El problema no era el vestido, el problema era yo. Eran mis manos ásperas, mi cabello gris que me negaba a teñir, mi vida entera de trabajo silencioso y sacrificio. Para ella, yo era el antes, y ella solo quería vivir en el después. El golpe fue tan profundo, tan certero, que me robó el aliento. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y por primera vez en mi vida miré a mi propia hija y vi a una completa desconocida, una extraña a la que yo había alimentado, vestido y amado con cada fibra de mi ser, pero que ahora me miraba como si yo fuera un estorbo, como si fuera basura que había que sacar
antes de que llegaran las visitas. El vestido, ella lo llamó trapo. Ese trapo me había tomado meses de trabajo, meses de mi vida, en una época en la que apenas tenía dinero para comprar los hilos de seda. Lo hice para la boda de mi hermana hace ya 15 años y lo había guardado como un tesoro, mi mejor prenda, la única que consideraba digna de una celebración. El lino era simple. Sí, lo compré con lo poco que sobraba de la venta de la semana, pero el bordado, ah, el bordado era una obra de paciencia infinita. Era una técnica de punto cribo, casi perdida, un estilo que mi abuela, con sus manos nudosas y sus ojos casi ciegos, me había enseñado, y que ella había aprendido de su abuela en un pueblo lejano que ya ni siquiera figura en los mapas. Una técnica que exige una paciencia de santa, una precisión de cirujano y una vista que, para ser honesta, ya estaba empezando a perder después de tantos años inclinada sobre la tela. Era un trabajo que valía mucho más que cualquier etiqueta de diseñador que Sofía ahora idolatraba con tanto fervor. Ella no sabía, o quizás había elegido deliberadamente olvidar, que fue con el dinero de la venta de esos mismos bordados, piezas que yo vendía en secreto, casi a escondidas, a una boutique de lujo en la capital, que yo había pagado su universidad. Esa universidad de diseño tan cara, tan prestigiosa, que la había catapultado al mundo donde conoció a Ricardo, su prometido rico. Mis manos, esas mismas manos que ella ahora encontraba vergonzosas, esas manos con callos y pinchazos, habían financiado el mundo en el que ella ahora quería esconderme. La ironía era tan amarga, tan cruel, que me quemaba la garganta. Ella estaba mirando el símbolo de mi mayor sacrificio y sintiendo asco. Quería que yo asistiera a su fiesta, sí, pero escondida, quizás con un vestido negro, liso y sin gracia que alguna vecina pudiera prestarme. Algo que me hiciera invisible, que me fundiera con las sombras de la decoración carísima que ella había elegido. Ella no quería a su madre, quería un fantasma que no la avergonzara, una figurante silenciosa.
Mientras ella seguía hablando, su voz subiendo de tono, volviéndose casi histérica, enumerando a todas las personas importantes que estarían allí, la familia de Ricardo, los socios de su padre, los amigos influyentes del club de campo, yo me sentía encoger. Literalmente, me sentí más pequeña. Sentí que mis hombros se hundían, que mi espalda se curvaba. Me sentí exactamente como ella quería que me sintiera, pequeña, insignificante, sucia. Mamá, por el amor de Dios, ¿no lo entiendes? Decía, gesticulando con sus manos perfectamente cuidadas, sus uñas largas y pintadas de un rojo carísimo. Es mi futuro. Es la única oportunidad que tenemos. No pueden verte así. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que vengo de la nada? Y yo solo podía pensar en lo que yo estaba pensando de ella. El dolor de la humillación es algo frío. Se esparce lentamente por las venas, te congela los huesos, te paraliza el corazón. Es el dolor de ser invisible, de ver tu historia, tu lucha, tu sacrificio, borrados de un plumazo por la persona que debería ser la principal guardiana de tu honor. Yo había dedicado mi vida entera, cada hora, cada minuto, para que ella pudiera sentirse orgullosa de sí misma, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, y el resultado era este. Ella se avergonzaba de mí. Ella se avergonzaba de sus raíces, y yo era la raíz más profunda y visible. Yo era la prueba viviente de que ella no siempre había pertenecido a ese mundo de champaña y apellidos compuestos. La humillación no era solo por mi ropa, era por mi existencia. Es una herida que no sangra por fuera, es una hemorragia interna que te ahoga en silencio. Y mientras estaba allí, ahogándome en esa tristeza fría, pensé en cuántas otras mujeres, cuántas otras madres se han sentido así. Si tú que me escuchas has sentido algo parecido, si la persona que más amas te ha hecho sentir pequeña o invisible, por favor, déjame un comentario. Saber que no estoy sola en este sentimiento me da fuerzas. Y si esta historia resuena contigo, te pido que te suscribas y le des un me gusta, porque lo que pasó después, lo que sucedió en esa fiesta, cambió el destino de las dos para siempre. Ella no se detuvo. Su crueldad, nacida de su propio pánico social, era implacable y afilada. Te compré un vestido, mintió descaradamente. Sabía que yo no había visto ningún vestido nuevo, ninguna caja de tienda cara. Pero no llegó a tiempo. La mensajería falló, culpa mía, debí revisarlo. Mentía con facilidad,
una habilidad que yo no le había enseñado. Es mejor que no vayas, mamá. Sí, eso es. Diremos que te sentiste mal, que te dio una migraña terrible. Con el estrés de los preparativos, todos lo entenderán. Ya estaba planeando cómo borrarme del evento. No me estaba pidiendo mi opinión, no estaba buscando una solución juntas. Me estaba dando una orden, me estaba sentenciando a desaparecer. La hija a la que yo había enseñado a ser fuerte, a ser honesta, a mirar a la gente a los ojos, estaba allí mintiéndome en la cara, planeando mentirle a su futuro esposo y a sus suegros, todo para ocultar a la mujer que le dio la vida. El vestido en mi mano, el lino crudo que representaba mi arte, de repente pareció pesar 100 kilos. Bajé la mirada hacia mis manos que lo sostenían, manos de trabajadora, manos de bordadora, ásperas, con la piel curtida por el sol de la ventana donde cosía, con callos duros en las puntas de los dedos y pequeñas cicatrices casi invisibles de los pinchazos de aguja que ya eran parte de mi piel. Mis uñas cortas, limpias, pero manchadas por un tinte de tela que había usado en un encargo la semana anterior, y miré sus manos, largas, delgadas, con uñas de porcelana de un rojo brillante, perfectas, costosas, manos que nunca habían lavado un plato, que nunca habían sabido lo que era un día de trabajo real. Manos que yo había protegido del trabajo duro, precisamente para que pudiera estudiar y ser alguien. Y ahora esas manos suaves gesticulaban con rabia, descartándome a mí y a mi trabajo como si fuéramos trapos. La humillación final no fue el grito, fue ese gesto, el gesto de quien se limpia el lodo de los zapatos. Yo no respondí, no tenía palabras. Las palabras se habían atorado en el nudo de mi garganta. Simplemente bajé la cabeza y ella, mi hija, interpretó mi silencio como rendición. Perfecto, dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Descansa, mamá. Te llamo más tarde. Y se fue cerrando la puerta de mi cuarto, dejándome sola con el vestido, con el silencio y con mi dolor hecho pedazos. El sonido de la puerta cerrándose fue como un portazo en mi alma, un sonido seco, definitivo, que selló mi encierro. Me quedé inmóvil por un largo tiempo, quizás minutos, quizás una hora. El tiempo perdió su significado. El silencio de la casa era ensordecedor, opresivo.
Podía escuchar el tic-tac del viejo reloj en la sala, un sonido que siempre me había dado paz, que había marcado el ritmo de mis días de costura, pero que ahora sonaba como un martillo golpeando un clavo en mi ataúd. El coche de Sofía arrancó con un rugido potente, el motor caro alejándose rápidamente, llevándosela a ella, a mi niña, hacia su nueva vida brillante, una vida de la que yo estaba oficialmente desterrada. Me senté en el borde de mi cama, la cama que había compartido con su padre y en la que ahora dormía sola, la misma cama donde apenas había dormido en las últimas semanas, ayudándola con los detalles de la fiesta, cosiendo pequeños lazos para los recuerdos, escuchando sus ansiedades sobre el color de las flores, sobre la calidad del vino, sobre la música. Yo había sido su confidente, su apoyo incondicional, su madre. Hasta el preciso instante en que mi presencia física, mi apariencia de madre real, trabajadora, se convirtió en un problema logístico, en una vergüenza que debía ser gestionada y ocultada. Miré a mi alrededor, a mi pequeño cuarto, tan simple. Las paredes necesitaban una mano de pintura, los muebles eran viejos, heredados de mi madre, pero todo estaba impecable, cada cosa en su lugar. Encima de mi cómoda, una foto de ella, enmarcada en plata barata, el día de su graduación. Me estaba abrazando con tanta fuerza que casi me partía las costillas, su rostro radiante de orgullo y gratitud. ¿Dónde estás, mi niña?, susurré al retrato. ¿Dónde se había perdido ese amor? ¿En qué esquina de su nueva vida lujosa había abandonado el respeto por quien la había traído al mundo? El peso de la injusticia era aplastante, físico, como si tuviera un yunque sobre el pecho. No lloré. El dolor era tan profundo, tan agudo, que las lágrimas no se atrevían a salir. Era un nudo seco, áspero, en la garganta. Me sentí como una vieja tonta que había creído ciegamente que el amor y el sacrificio incondicional serían suficientes. Le había dado alas, alas fuertes y hermosas, y ahora ella las usaba para volar tan alto y tan lejos de mí como le fuera posible, avergonzada del nido humilde del que había salido. Podía olerlo. Aún flotaba en el aire de la casa el aroma de la comida cara que ella había encargado para la fiesta, un servicio de catering que había estado entrando y saliendo en los últimos días, llenando mi cocina con olores extraños y sofisticados que yo no reconocía. Olores de un mundo que no era el mío,
un mundo de trufas y vinos que yo no sabía pronunciar. Mi casa olía a riqueza ajena, y ahora, mezclado con esos olores lujosos, estaba el olor de la humillación. Un olor agrio, metálico, que se impregnaba en todo. Se metía en las cortinas, en el tapiz de mi silla de coser, en mi propia piel. Volví a mirar el vestido que aún sostenía en mi regazo. Trapos. La palabra seguía rebotando en mi cabeza como un eco cruel. Toqué el bordado. Mis dedos, expertos y callosos, trazaron las líneas intríadas, el relieve sutil del hilo de seda sobre el lino. Recordé a mi abuela, sentada en el patio trasero de nuestra casa de infancia, con sus lentes en la punta de la nariz, enseñándome a tirar del hilo. No jales con fuerza, Lourdes, me decía con su voz suave, que sonaba como el crujir de las hojas secas. El tejido tiene que respirar. No estás luchando contra él, estás bailando con él. Yo había bailado con esta tela. Cada puntada había sido una oración silenciosa, una pequeña esperanza, un pensamiento para el futuro de mi hija. Y ahora, este pedazo de mi alma, esta reliquia de mi historia familiar, había sido escupido, denigrado, por la misma persona para la cual yo había construido ese futuro. La impotencia que sentí en ese momento fue total, absoluta. Era una mujer de 55 años, viuda, sin lujos, sin poder, y mi única hija, mi orgullo, la luz de mis ojos, acababa de decirme que yo era una vergüenza. ¿Qué podía hacer? ¿Gritar? ¿Discutir? Ella ya se había ido, ya me había encerrado allí, no con una llave física, sino con algo mucho más poderoso, con su desprecio. Me había encarcelado con mi propia inadecuación a sus ojos. Me recosté en la cama, solo por un minuto. El cuerpo de repente me pesaba 1 tonelada. Cerré los ojos. Quería dormir. Quería que ese día terminara de una vez. Quería despertar mañana y descubrir que todo había sido una pesadilla horrible, un mal sueño provocado por el cansancio de los últimos días. Pero el perfume caro que Sofía había dejado en el aire cuando salió de mi cuarto, una fragancia floral y abrumadora, dulce y sintética, me recordaba con cada respiración que todo era real. El silencio de la casa era una burla.
Era el silencio de un hogar que había cumplido su propósito, criar a un hijo, y que ahora era descartado como un envase vacío. Pensé en Ricardo, su prometido. Parecía un buen muchacho, educado, amable, siempre me trataba con respeto, pero venía de esa familia, una familia que medía el mundo en cifras, en balances bancarios, en apariencias, en apellidos, una familia donde probablemente nadie tenía las manos ásperas. Y Sofía, mi Sofía, estaba tan desesperada por pertenecer a ese mundo, tan ansiosa por ser aceptada, que estaba dispuesta a cortar sus propias raíces con un hacha. Estaba dispuesta a amputarme a mí de su vida. El dolor inicial, el shock, comenzó a transformarse en algo más frío, una tristeza profunda, helada, y debajo de la tristeza sentí lástima, una pena inmensa, pero no por mí. Sentí pena por ella, pena por su pobreza de espíritu, por su ceguera monumental. Estaba cambiando oro puro por bisutería barata. Estaba cambiando la verdad incondicional de mi amor, la historia de mis manos que la habían criado, por la aprobación vacía de personas que, probablemente, olvidarían su nombre al día siguiente de la boda. Estaba construyendo el castillo de su futuro sobre cimientos de arena, sobre la mentira de quién era, y la primera pieza que había descartado para aligerar la carga era yo, su madre. Me levanté. No podía quedarme acostada. El sol de la tarde entraba a raudales por la rendija de la cortina, dibujando una línea de luz dorada sobre el piso gastado. Era una luz cálida, honesta. Miré el reloj de la pared. La fiesta comenzaría en menos de 2 horas, y yo seguía allí, paralizada, vistiendo aún mi bata de casa, con el olor de su perfume y el sabor de su desprecio en la boca. Sofía no me veía, no realmente. Ella veía un estereotipo, una caricatura. Veía a la madre pobre, a la costurera simple. Se avergonzaba de mi oficio, el mismo oficio que había pagado sus libros de arte carísimos, sus materiales importados, sus viajes de estudio. Se avergonzaba de mi rostro envejecido, de mis arrugas, que no eran otra cosa que el mapa de cada noche que había pasado en vela, cuidándola cuando estaba enferma, ayudándola con sus tareas, preocupándome por su futuro. Cada línea de mi cara era un testamento de mi amor por ella, y ella no quería leer ese mapa. La humillación que me había infligido no era solo sobre un vestido, era sobre mi identidad. Era un rechazo a mi historia, a mi vida, a mi sacrificio. Ella estaba negando quién era yo, para poder inventarse quién era ella. Y yo, en ese momento de dolor profundo, me sentí tentada a aceptar mi sentencia.
a quedarme allí en mi cuarto, a desaparecer, a dejarla tener su fiesta perfecta, sin mi presencia vergonzosa. Habría sido lo más fácil. Habría sido menos doloroso a corto plazo. Podría simplemente convertirme en la enferma de migraña que ella había inventado. Podría llorar, sentir lástima de mí misma y dejar que el día terminara. Pero entonces, mientras mi mirada seguía fija en el vestido, en ese trapo que descansaba sobre mi regazo como un animalito herido, algo cambió. Ocurrió lentamente, no fue una explosión. Fue como una chispa diminuta en un rincón oscuro de mi corazón, una brasa que yo creía apagada. Algo que había estado adormecido durante años, quizás décadas, de repente despertó. Era una brasa de dignidad, una dignidad antigua, forjada en el trabajo duro y en la adversidad silenciosa. La humillación había sido tan profunda, tan cruel, que había cavado hondo en mí hasta que golpeó algo sólido, algo que no se podía romper. Era la memoria de mi abuela, era su rostro, era el recuerdo vívido de ella, sentada en su silla de mimbre, con la espalda recta como una vara, incluso a los 80 años diciéndome: Lourdes, nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Tú ya lo sabes. Era el recuerdo de todas las mujeres de mi familia, mujeres que habían trabajado la tierra, que habían cocinado para ejércitos, que habían criado hijos solas, mujeres que habían trabajado con sus manos, que habían creado belleza de la nada, que habían sobrevivido a maridos ausentes, a sequías, a la pobreza extrema, pero que nunca, jamás habían bajado la cabeza por ser quienes eran. Yo no era una vergüenza, yo era el resultado de todas ellas, yo era una fortaleza. Yo era la portadora de una herencia, de un arte, de una fuerza que Sofía, con toda su educación cara y sus contactos influyentes, no tenía la menor idea de que existía. Ella podía sentir vergüenza de mí, pero yo, Lourdes, no sentía vergüenza de mí misma, y no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que su ignorancia, su miedo y su ambición definieran mi valor. No iba a esconderme, no iba a fingir estar enferma, no le iba a dar el gusto de borrarme. Me puse de pie.
De un solo movimiento. Ya no temblaba. Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo doloroso y errático, ahora latía con una calma fría, con una resolución de acero. Mi decisión estaba tomada. No iría a esa fiesta para pelear. No iría a montar una escena. Mi venganza no sería gritarle en la cara su ingratitud delante de sus nuevos amigos ricos. Eso habría sido ponerme a su nivel. Mi venganza no sería ruidosa. Mi venganza sería silenciosa, elegante y absoluta. Mi venganza sería existir. Sería presentarme allí, siendo exactamente quien soy, con la dignidad que ella había intentado robarme con 5 palabras. Agarré el vestido, lo levanté contra la luz de la tarde. El bordado brillaba suavemente, los hilos de seda capturando la luz dorada como pequeñas joyas. Era hermoso, era una parte de mí, era mi historia, y me lo iba a poner. Iría a esa fiesta, no como un acto de desafío contra Sofía, aunque también lo era. Iría como un acto de afirmación para mí misma. Yo merecía estar allí. Yo era la madre de la novia. Tenía tanto derecho a estar en esa celebración como el padre rico de Ricardo. Mi contribución a esa unión no había sido dinero, ni propiedades, ni un apellido ilustre. Mi contribución había sido la vida, la educación y los valores, aunque ella los hubiera olvidado, de la mujer que él amaba. Y si ella se avergonzaba de esa contribución, ese era su problema, no el mío. Mi lugar estaba allí, y yo no iba a ser la víctima silenciosa escondida en el cuarto de atrás. Me di una ducha, no una ducha larga y lujosa, sino una ducha rápida, funcional, como si me preparara para una batalla. Lavé mi cabello con el mismo champú de manzanilla que había usado toda mi vida, el que compraba en la farmacia de la esquina. No usé ninguno de los productos caros que Sofía dejaba olvidados en el baño, esos frascos con nombres en francés que olían a cosas que no reconocía. Usé mi jabón de siempre, el de avena. El agua caliente se sintió bien, como si lavara no solo mi cuerpo, sino también la suciedad de la humillación. Me sequé el cabello gris y me lo recogí en un moño simple, pero elegante en la nuca. El moño que mi abuela me enseñó a hacer, el que usaba para las ocasiones especiales, el que mostraba mi rostro con dignidad. Me miré al espejo. Mi rostro. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban la historia de cada sonrisa, de cada lágrima. Las líneas en mi frente, la historia de cada preocupación,
No era el rostro de una modelo de revista, era el rostro de una madre, de una trabajadora, de una sobreviviente, y no había nada en él de lo que yo pudiera avergonzarme. Abrí el pequeño cajón de mi cómoda. Saqué el único lápiz labial que poseía, un color coral suave, casi gastado. Me puse un poco, solo para darme color, solo para recordarme a mí misma que yo también era una mujer, no solo un fantasma funcional. La decisión interna ya no era una chispa, era un fuego tranquilo y constante. No iba a ir allí a pelear, no iba a ir a suplicar, iba a ir a ser, iba a llevar mi historia conmigo, no como una carga, sino como mi armadura. Llegó el momento, me puse el vestido. El lino crudo, que había estado guardado con lavanda, se sintió fresco y familiar sobre mi piel. Se ajustaba a mi cuerpo perfectamente. Un cuerpo que había cambiado con los años, pero que era mío. No era un vestido de moda, ceñido o brillante. Era un vestido con una elegancia atemporal. Una elegancia que venía de la calidad del trabajo, no del precio de la etiqueta. Alicé la falda con mis manos, toqué el bordado del cuello, era mi firma. Era mi legado. Era el trabajo de mis manos y la memoria de mi abuela. Y mientras me miraba en el pequeño espejo de cuerpo entero que colgaba detrás de la puerta de mi cuarto, ese espejo con el marco de madera gastado, no vi a una vieja con trapos, como Sofía me había llamado. Vi a mi abuela, vi a mi madre, me vi a mí, vi a Lourdes, una mujer de 55 años con la espalda recta y la dignidad intacta. No iba a permitir que la vergüenza de mi hija me definiera. Yo era más que su vergüenza. Yo era la fuente de su vida. Y era hora de que ella y yo lo recordáramos. Mi silencio ya no era el silencio de la sumisión, era el silencio de la resolución. Era la calma que precede a la acción inevitable. Agarré mi bolso, el único bolso de fiesta que tenía, uno negro, pequeño, de cuero gastado pero limpio, que había sido de mi madre. Lo abrí. Metí mi documento de identidad, un poco de dinero, suficiente para un taxi de ida y vuelta, no iba a ir en autobús, no esa noche, llegaría como la madre de la novia, y un pañuelo blanco de algodón fino, bordado por mí con mis iniciales en un rincón, un trabajo delicado. Lo revisé todo. Mi corazón no latía con miedo, latía con un propósito firme, un ritmo constante. Salí de mi cuarto, apagando la luz. La casa estaba en penumbra. El silencio era total.
Ya no era un silencio opresivo, era mi cómplice. Caminé por el pasillo, mis zapatos de tacón bajo haciendo un sonido suave y decidido sobre el piso de madera, zapatos negros, simples, cómodos, que yo misma había lustrado esa mañana hasta que brillaron. Eran mis mejores zapatos. No necesitaba nada más. No necesitaba joyas que no tenía. No necesitaba maquillaje que no sabía usar. Mi vestido era mi joya. Mis manos eran mi carta de presentación. Mi dignidad era mi escudo. Salí de la casa. Cerré la puerta con llave. El sonido de la llave girando en la cerradura fue definitivo. Un acto de cierre. El aire de la tarde estaba fresco. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de un naranja polvoriento. Caminé con la espalda recta hasta la esquina. Levanté la mano y llamé a un taxi. No tardó en llegar. Cuando el auto se detuvo, le di al conductor la dirección del salón de fiestas. Una dirección en el barrio más caro de la ciudad, un lugar al que yo nunca había ido. El taxista me miró por el espejo retrovisor, una mirada rápida, quizás extrañado de ver a una mujer vestida tan sencillamente dirigirse a un lugar tan lujoso en una noche de sábado. No me importó. Desvié la mirada hacia mis manos que descansaban sobre mi regazo. Durante el trayecto no miré por la ventana los edificios caros ni las tiendas de lujo. No pensé en lo que diría Sofía. No pensé en las miradas de los invitados, solo pensé en una cosa, en la frase de mi abuela, baila con la tela. Esa noche yo iba a bailar con la vida y no iba a dejar que nadie, ni siquiera mi propia hija, me pisara. Mi plan era simple, era la pasividad estratégica. Yo no necesitaba hacer nada, no necesitaba un plan complejo. Mi sola presencia era el plan. Mi existencia digna era la estrategia. Llegué al salón. Era un palacio. Luces de cristal colgaban del techo como cascadas de diamantes congelados. Había arreglos florales tan grandes como árboles pequeños, con flores exóticas que nunca había visto. La música era suave, un piano, y el murmullo de conversaciones elegantes llenaba el aire, mezclado con risas ligeras como burbujas. Pagué al taxista y me paré frente a la entrada. Hombres con trajes oscuros que olían a colonia cara y mujeres con vestidos que brillaban y se arrastraban por el suelo me rodeaban, entrando y saliendo, riendo, sosteniendo copas de champaña. Por un segundo, uno solo, sentí un escalofrío, el síndrome de la impostora,
la voz de Sofía gritando vergüenza en mi oído. Sentí que no pertenecía, que todos me miraban, pero respiré hondo, recordé mis manos, recordé a mi abuela y di el primer paso. Entré por la puerta principal, una puerta enorme de madera tallada. Un hombre en la entrada, con un traje impecable y una lista en un atril, me miró de arriba abajo. Su mirada fue rápida, evaluadora y, a diferencia de las que temía, profesional pero fría. «¿Sí, señora?», preguntó, su tono apenas cortés, claramente dudando de que yo estuviera en el lugar correcto. «Soy Lourdes», dije, y mi voz salió sorprendentemente firme, clara, sin temblar. «La madre de Sofía, la novia». El hombre levantó una ceja, visiblemente sorprendido. Recorrió la lista con un dedo enguantado. Mi nombre estaba allí, por supuesto, aunque probablemente Sofía esperaba que no lo usara. «Adelante, señora», dijo, su tono cambiando ligeramente a uno de respeto forzado, pero sin poder negarme la entrada. Di un paso adentro. El contraste entre ese mundo de opulencia y el mío era absoluto, pero mantuve mi cabeza erguida. Yo no estaba allí para mendigar aceptación. Estaba allí para ocupar mi lugar. Avancé lentamente por el costado del salón. Decidí no ir al centro. Todavía no. Necesitaba orientarme. No conocía a una sola alma. Todos parecían tan seguros de sí mismos, tan cómodos en ese ambiente de lujo, como peces en el agua. Varios pares de ojos se posaron en mí mientras caminaba, miradas curiosas. Mi vestido simple, mi cabello gris, mi falta de joyas. En medio de tanta seda, tanto satén y tantas lentejuelas, ciertamente destacaba. Pero las miradas no eran de desprecio, como Sofía había temido, no eran de asco, eran miradas de interrogación, como si yo fuera una pieza inesperada en un rompecabezas muy bien armado, una nota discordante en una sinfonía perfecta. Un mozo pasó con una bandeja de plata reluciente. Sostuve mi mano para detenerlo, ofrecía copas de champaña y algo rojo en copas altas. Yo negué con la cabeza. «Solo un vaso de agua, por favor», pedí. El mozo pareció sorprendido, pero asintió y se fue a buscarlo. No quería champaña, quería mi mente clara, quería observar. No necesitaba alcohol para darme valor. Mi valor venía de adentro y era más antiguo que cualquier vino añejo. Comencé a buscar a Sofía con la mirada, no para enfrentarla, solo para saber dónde estaba. La vi casi de inmediato. Estaba cerca de la entrada principal, pero en el centro del salón, como una reina recibiendo a sus súbditos.
Estaba al lado de Ricardo y sus padres. Se veía hermosa, hay que decirlo. Su vestido era espectacular, color marfil, ceñido a su cuerpo perfecto, y su cabello estaba recogido en un peinado complicado que seguramente había costado una fortuna. Su sonrisa era brillante, pero pude ver, incluso desde lejos, la tensión en sus hombros, la rigidez en su cuello. Reía demasiado fuerte de los chistes de su futuro suegro, un hombre corpulento de rostro sonrojado. Estaba actuando. Estaba interpretando el papel de la nuera perfecta, encantadora, sofisticada. Estaba tan consumida por su actuación, tan ocupada en impresionar a la familia de Ricardo, que no me vio entrar. El mozo regresó con mi vaso de agua, le di las gracias y me moví hacia una zona más tranquila, cerca de una gran ventana que daba a un jardín iluminado con luces azules. Me convertí en una observadora silenciosa. Eventualmente sus ojos barrieron el salón y me encontraron. Sucedió en cámara lenta. Yo estaba de pie, sola, sosteniendo mi vaso de agua con ambas manos, simplemente observando. Su sonrisa se congeló, se petrificó a mitad de camino, mientras escuchaba algo que le decía su futura suegra. El vaso de champaña que sostenía en su mano tembló visiblemente. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejándola pálida como un fantasma bajo el maquillaje perfecto. Vi el pánico puro, crudo, seguido de una ola de furia que le enrojeció las orejas. Le dijo algo rápido a Ricardo, sin siquiera mirarlo, y comenzó a caminar hacia mí. No caminó, casi corrió, se movía rápido, zigzagueando entre los invitados con una urgencia desesperada, pidiendo disculpas con una sonrisa falsa a la gente con la que tropezaba. Parecía un halcón que ha visto a un ratón y su único objetivo era interceptarme antes de que yo pudiera contaminar su ambiente perfecto, antes de que alguien más me viera. Yo no me moví, no me escondí, simplemente la esperé. Apoyé mi espalda contra la pared fría y preparé mi corazón. Sabía que esto iba a ser feo, sabía que iban a intentar humillarme de nuevo, pero esta vez yo no era la misma mujer que ella había dejado llorando en su cuarto. Llegó frente a mí como un pequeño tornado. Se paró tan cerca que podía oler la champaña en su aliento. Su rostro estaba a centímetros del mío. Su voz fue un siseo bajo, venenoso, para que nadie más la oyera, aunque su cuerpo temblaba de rabia. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo aquí?
Te dije que te quedaras en casa. ¿Estás loca? ¿Viniste a arruinarlo todo? ¿Quieres avergonzarme? Sus ojos lanzaban chispas. El odio en su mirada era tan puro que me dolió físicamente, más que el grito de la tarde. En un movimiento rápido, agarró mi brazo con una fuerza que me sorprendió. Sus uñas de porcelana se clavaron en mi piel, a través de la manga de lino. «Vienes conmigo, ahora mismo», sisió entre dientes, su sonrisa todavía pegada en el rostro para cualquiera que la mirara de lejos. Comenzó a jalarme, tratando de arrastrarme hacia un pasillo de servicio que estaba cerca, hacia la cocina, hacia cualquier lugar oscuro donde pudiera esconderme. Te dije que estabas enferma. Yo no me resistí con fuerza. No iba a pelear con ella en medio de su fiesta. No iba a forcejear, pero tampoco me dejé llevar. Anclé mis pies al suelo, usando el peso de mi cuerpo. Sofía, le dije, y mi voz salió tan baja como la suya, pero firme, sin temblar, fría. Suéltame. Me estás lastimando. La miré directamente a los ojos, sin pestañear. Yo soy tu madre y tengo todo el derecho del mundo a estar aquí en la fiesta de compromiso de mi única hija. Mi calma pareció enfurecerla aún más. Su rostro se descompuso. No me importa, siseó. Te vas ahora. Pude ver la lucha en su rostro. Estaba a punto de gritar. Estaba a punto de hacer exactamente la escena que tanto temía. Abrió la boca para gritarme, para llamarme vergüenza frente a todos. Estaba a un segundo de destruirlo todo ella misma. Y fue en ese preciso instante, en ese momento de máxima tensión, cuando el universo intervino. Una voz sonó detrás de nosotras. No una voz alta, pero sí una voz que cortó el aire. Una voz femenina, calma, culta y llena de una autoridad natural que no necesitaba gritar. Sofía, querida, ¿hay algún problema? Las dos nos congelamos como estatuas. Sofía soltó mi brazo como si mi piel quemara. Su mano voló a su garganta. Nos dimos la vuelta lentamente, como en una pesadilla. Allí estaba ella, doña Elvira, la madre de Ricardo, la matriarca de la familia, la mujer que Sofía más temía y más desesperadamente quería impresionar. Era alta, imponente, con el cabello gris plata recogido impecablemente y usaba un vestido de seda azul marino que probablemente costaba más que mi casa y todo lo que había en ella.
Sus ojos, de un azul acerado, nos miraban con una curiosidad tranquila. Esos ojos inteligentes pasaron sobre el rostro pálido y aterrorizado de Sofía, y luego se posaron en mí, pero no me miraron a mí, a mi cara. Se posaron con una intensidad repentina en mi vestido. El tiempo pareció detenerse. Se hizo un silencio denso a nuestro alrededor, aunque el murmullo de la fiesta continuaba, ajeno a nuestro pequeño drama. Sofía intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, un pequeño doña. Su intento de explicar la situación murió en sus labios. Doña Elvira, yo, yo solo, esta es Lourdes, mi madre. Su voz era un hilo, tembloroso y agudo. Ella, ella no se sentía muy bien, doña Elvira. Yo solo la estaba llevando a tomar un poco de aire fresco. La mentira salió débil, desesperada, patética. Era obvio que yo no parecía enferma, solo tensa. Pero doña Elvira no estaba escuchando las excusas de Sofía. Sus ojos, de un azul acerado, estaban fijos, no en mi rostro, sino en el bordado de mi cuello. Su expresión no era de desdén, ni de confusión, ni de lástima. Era de una concentración absoluta, de un reconocimiento experto. Sofía se dio cuenta y su pánico se intensificó. Vi cómo apretaba los puños a sus costados. Miró de doña Elvira a mi vestido y luego a mí, con una expresión de puro terror. Ella no entendía qué estaba pasando, pero sabía que la atención de la matriarca estaba puesta en el trapo, y eso era su peor pesadilla hecha realidad. Doña Elvira dio un paso adelante, ignorando por completo la presentación nerviosa y entrecortada de Sofía. Se acercó a mí como si estuviera hipnotizada, como si Sofía y el resto de la fiesta hubieran desaparecido. Se paró a mi lado. Yo podía sentir el perfume caro que emanaba de ella, algo suave, como jazmín y sándalo, nada que ver con la fragancia abrumadora de Sofía. Levantó su mano, una mano elegante con un anillo de una sola piedra oscura que brillaba con discreción. Su mano se detuvo en el aire por un segundo, a centímetros de mi vestido, como si pidiera un permiso silencioso para tocar. Yo no me moví, no respiré. Sostuve la mirada, no de ella, sino del frente. Y entonces, con la punta de sus dedos, con una delicadeza que me conmovió, tocó el bordado. No lo tocó como quien toca una tela cualquiera. Lo tocó con la reverencia de un experto, con el cuidado de alguien que entiende el trabajo que hay detrás.
Sus dedos trazaron suavemente el contorno de una flor de lis hecha en punto cribo. Sofía dejó escapar un pequeño gemido ahogado a mi lado, un sonido que fue casi imperceptible. Estaba petrificada, su rostro era una máscara de horror. Estaba segura de que este era el final, el momento en que doña Elvira me descartaría como una empleada perdida y su farsa social se derrumbaría. Doña Elvira cerró los ojos por un instante, como si estuviera sintiendo la textura, el relieve del hilo, la tensión del tejido. Yo seguía inmóvil. El corazón me latía con fuerza, un tambor sordo en mi pecho, pero no de miedo. Era expectación. Y entonces ella abrió los ojos y los levantó hacia los míos. No me miró con lástima, no me miró con superioridad, me miró con una expresión de asombro puro, de genuina admiración. Dios mío, susurró, su voz baja pero perfectamente audible en nuestra burbuja de tensión. Esto es, esto es punto cribo, pero la complejidad, la delicadeza de las puntadas es una variación que nunca he visto en persona. La ejecución es perfecta. Volvió a bajar la mirada al bordado, trazando el diseño con su dedo índice, como si leyera una historia en braille. Colecciono arte textil. He viajado por medio mundo buscando piezas raras y puedo decirle, dijo, ahora mirándome directamente a los ojos con una seriedad que me atravesó, que no había visto un trabajo con esta perfección, con esta alma, desde una exposición de mantos sagrados en Lisboa hace muchos años. Esto hizo una pausa, como para darle peso a sus palabras. Esto es una verdadera obra de arte. ¿Es una herencia familiar? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de electricidad. Y yo vi, por el rabillo del ojo, el momento exacto en que el mundo de mi hija, construido sobre la apariencia y la vergüenza, comenzó a temblar. Sofía estaba blanca como el papel. Parecía que iba a desmayarse allí mismo. Su boca estaba entreabierta, sus ojos saltaban de doña Elvira a mi vestido y de mi vestido a mí con una incredulidad absoluta. El trapo, la vergüenza, la razón por la que me había gritado y humillado. Y ahora, la mujer más importante de la fiesta, la matriarca que ella idolatraba, la persona a la que más temía, estaba llamando a mi vestido una obra de arte. Vi en los ojos de mi hija la confusión, el pánico y el inicio de una comprensión terrible.
Ella, con su título de diseñadora, había sido incapaz de ver lo que esta mujer vio en un segundo. Respiré hondo. El nudo en mi garganta había desaparecido por completo. Sentí el poder de mi historia, de mi abuela, de mis manos. Sostuve la mirada intensa de doña Elvira, una mujer que, a diferencia de mi hija, sí sabía ver el valor real de las cosas, y con la voz más calma, más clara y más firme que he tenido en toda mi vida, respondí: No es de familia, señora. Hice una pausa deliberada, sintiendo la mirada de Sofía quemándome la cara. Lo hice yo misma, lo hice hace muchos años. Y entonces, lentamente, levanté mis manos ásperas, mis manos de trabajadora, las manos que Sofía tanto despreciaba, y las mostré con las palmas ligeramente hacia arriba. Con estas manos. El impacto de mis palabras fue inmediato. Doña Elvira abrió los ojos con aún más asombro. Su mirada bajó de mi rostro a mis manos. Las miró, las estudió. Miró los callos en las yemas de mis dedos. Miró la piel curtida. Miró las pequeñas cicatrices de los pinchazos de aguja. Y no hubo asco en su mirada. No hubo desdén. Hubo respeto. El respeto que un verdadero conocedor siente por el artesano, por el creador. Tomó mis manos entre las suyas, que eran suaves y cuidadas. El contraste era inmenso, pero en ese momento nos sentimos iguales. Sentí una conexión con ella que nunca había sentido con mi propia hija. Entonces, dijo, y una sonrisa genuina, cálida, iluminó su rostro. Usted, usted es la artista. Fue una afirmación, no una pregunta, y en ese instante sentí que recuperaba cada gramo de la dignidad que Sofía había intentado arrebatarme. El silencio de mi hija era ensordecedor. Ella seguía allí, paralizada, una estatua de terror y vergüenza. La justicia no había necesitado gritos, no había necesitado acusaciones. Acababa de llegar, silenciosa y elegantemente, envuelta en un vestido de lino crudo. Doña Elvira seguía sosteniendo mis manos. No parecía querer soltarlas. Se volvió hacia Sofía, que parecía haber encogido, como si quisiera que la tierra se la tragara en ese preciso instante. La sonrisa de doña Elvira seguía allí, pero sus ojos ahora tenían un filo inquisitivo, casi divertido. Sofía, querida, exclamó, su voz ahora más alta, atrayendo la atención de algunos invitados cercanos que comenzaron a girarse hacia nosotras. Nunca me dijiste que tu madre era una artista textil de este calibre. ¿Qué mujer tan extraordinaria tienes por madre? La miró fijamente y aunque sonreía,
Su mirada era penetrante. Debes estar increíblemente orgullosa de ella, ¿no es así? La pregunta quedó flotando en el aire. No era una pregunta real, era una afirmación. Era una sentencia, y era, al mismo tiempo, la condena moral absoluta de Sofía. El orgullo que mi hija iba a tener que tragar esa noche no era el mío, era el suyo propio. Tendría que tragarse su propia soberbia, su propia ignorancia, su propia crueldad. Delante de la persona que más quería impresionar, acababa de quedar expuesta no por mí, sino por su propia y vergonzosa ceguera. Sofía no pudo responder. Abrió la boca, pero solo salió un balbuceo incoherente. Yo... sí, por supuesto, orgullo, mamá. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo, de un rojo intenso y doloroso. La humillación. Pero esta vez, la humillación era toda suya. Veía las miradas curiosas de los invitados que se habían acercado. La justicia poética de ese momento fue tan densa, tan perfecta, que casi pude saborearla. Yo no tuve que decir una sola palabra de acusación. Mi vestido habló por mí. Mis manos hablaron por mí. La verdad de mi trabajo, del sacrificio que ella había despreciado, fue revelada no por mí, sino por la máxima autoridad en su nuevo universo. Yo no sonreí. Mantuve mi expresión serena. No necesitaba regodearme. Mi victoria era silenciosa. Doña Elvira finalmente soltó mis manos, pero pasó su brazo por el mío en un gesto de camaradería, de protección, un gesto que me incluía en su círculo. Lourdes, me dijo, ignorando por completo el estado de shock de Sofía, como si mi hija ya no estuviera allí. Usted tiene eso que contarme todo sobre esta técnica. Es fascinante y quiero absolutamente que conozca a mi primo. Es el curador del Museo de Arte Popular. Se volverá loco con su trabajo. Y con eso me guió, me alejó de mi hija, que seguía paralizada, y me llevó hacia el centro del salón, tratándome no como un trapo, sino como la invitada de honor. Miré hacia atrás por un segundo. Sofía seguía allí, sola, cerca del pasillo de servicio, en medio de la fiesta de sus sueños, completamente derrotada, no por mi rabia, por mi dignidad. El resto de la noche fue una experiencia surrealista. Fue como si hubiera entrado en un sueño. Doña Elvira no me soltó del brazo. Me llevó de grupo en grupo, presentándome a sus amigos, a su familia. Les presento a Lourdes, la madre de Sofía, decía con una voz clara y orgullosa.
una artista extraordinaria. Miren este bordado. ¿Han visto algo igual? Y la gente se acercaba. Hombres de negocios con trajes caros, mujeres goteando diamantes, y todos me miraban con un interés genuino. Tocaban mi vestido con el mismo cuidado que doña Elvira. Hacían preguntas. ¿Usted lo hizo? ¿Qué técnica es? ¿Cuánto tiempo le llevó? Y yo, que horas antes había sido la vergüenza que debía ser escondida, ahora era el centro de atención. No por el dinero que no tenía o por el apellido que no cargaba, sino por mi talento, por mi valor real, por ser quien era. No me sentí triunfante en el sentido vulgar de haber ganado una batalla. Me sentí en paz, me sentí vista. Por primera vez en muchos, muchos años no era solo la mamá de Sofía, era Lourdes. Y eso, descubrí esa noche, era más que suficiente. Acepté otro vaso de agua y conversé. Hablé de mi abuela, hablé de los hilos de seda. Hablé de cómo el bordado, para mí, era una forma de meditación, una forma de oración. Y la gente escuchaba. Escuchaban con un respeto que me calentaba el alma, un respeto que mi propia hija me había negado. Veía a Sofía a lo lejos, seguía en la fiesta, por supuesto. Era su noche, seguía sonriendo a los invitados, seguía sosteniendo su copa de champaña, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Estaba rota. Era una sonrisa mecánica, una máscara. De vez en cuando, su mirada se cruzaba con la mía a través del salón. Yo no le sostenía la mirada con desafío ni con rencor, simplemente la miraba con calma, con una tristeza serena, y en sus ojos ya no veía rabia, no veía desprecio, veía comprensión y veía una vergüenza tan profunda, tan devastadora, que casi me hizo sentir lástima por ella. Se había dado cuenta. Había entendido, de la forma más dura y pública posible, que en su búsqueda desesperada por estatus, había pisoteado lo único que era verdaderamente valioso en su vida. Había confundido el precio con el valor. Había intentado borrar su propia historia. Y el silencio entre nosotras, a través de ese salón ruidoso y brillante, fue la conversación más honesta y dolorosa que habíamos tenido en años. Ella sabía que había perdido, no la fiesta, no al novio. Había perdido algo mucho más importante. Había perdido su integridad moral, y yo, sin proponérmelo, se lo había demostrado. No me quedé hasta el final, no necesitaba hacerlo. Mi presencia ya había dicho todo lo que tenía que decir. La justicia ya había sido servida, no con un golpe de martillo,
sino con el filo de una aguja de bordar. Cerca de la medianoche, busqué a doña Elvira, que estaba en una conversación animada cerca del piano. Esperé a que hiciera una pausa. Doña Elvira, ha sido un placer, le dije en voz baja. Ella se volvió y me tomó ambas manos de nuevo. El placer ha sido mío, Lourdes. ¡Qué descubrimiento! No sabe la alegría que me ha dado esta noche. Es usted un tesoro escondido. Insistió en que le diera mi número de teléfono. No estoy bromeando, dijo, sacando una pequeña libreta y un bolígrafo de plata. Quiero encargarle una pieza. Y lo de mi primo, el curador, también va en serio. La llamaré mañana mismo. Le di mi número, escrito en una servilleta de papel que saqué de mi bolso. Ella lo guardó en su bolso de diseñador como si fuera un tesoro. Váyase con cuidado, me dijo. Salí del salón. Salí por la misma puerta principal por la que había entrado. El portero esta vez me hizo una leve inclinación de cabeza. El aire de la noche estaba fresco y limpio. Me sentí ligera. No llamé a un taxi de inmediato. Decidí caminar unas cuadras. Necesitaba saborear ese momento. Mientras caminaba bajo las luces elegantes del barrio rico, miré mis manos bajo la luz de un farol, las manos que habían hecho el trapo, las manos que doña Elvira había llamado manos de artista. Sonreí para mis adentros. Fue una sonrisa pequeña, solo para mí. Me di cuenta de algo fundamental esa noche. La verdadera elegancia, la verdadera fuerza, no viene de las etiquetas de la ropa, ni del precio de las joyas, ni de las cuentas bancarias. La verdadera elegancia es la dignidad, es el coraje de ser quien eres, de honrar tu historia, de valorar tu propio sacrificio, incluso cuando el mundo, o peor aún, incluso cuando tu propia sangre intenta gritarte que no vales nada. Yo valía, mi trabajo valía, mi historia valía. Y nunca más, por el resto de mi vida, iba a permitir que nadie, ni siquiera mi hija, me hiciera dudar de eso. Mi paz era total. El silencio de la calle lujosa me pareció el sonido más hermoso del mundo. Sofía vino a verme unos días después. No llamó primero. Simplemente apareció en mi puerta una tarde de martes. Yo estaba cosiendo, como siempre, junto a la ventana, trabajando en un encargo que, irónicamente, doña Elvira me había hecho. El sonido del timbre me sobresaltó. Cuando abrí y la vi, mi corazón dio un vuelco. Se veía cansada, se veía pequeña, sin maquillaje.
con ropa sencilla, unos jeans y una camiseta. Parecía la niña que yo recordaba antes de la universidad y de los sueños de grandeza. No traía flores, ni chocolates, ni regalos caros para disculparse. Se trajo solo a sí misma, desnuda de su arrogancia, despojada de su soberbia. Entró en silencio y se sentó en mi pequeño sofá. El mismo sofá desde donde a veces me miraba coser. Yo no dije nada. Fui a la cocina y preparé café. 2 tazas, como siempre. Le serví una taza, como había hecho miles de veces. Ella la aceptó, sus manos temblando ligeramente. Nos quedamos en silencio por un largo, largo tiempo. Solo se oía el tic-tac del reloj y el sonido de la aguja atravesando la tela. Yo no iba a hablar primero. Ella era la que tenía que encontrar las palabras. Finalmente, sus ojos se posaron en mi canasta de costura. El vestido, el trapo de la fiesta, estaba allí, cuidadosamente doblado sobre la silla, esperando a que lo guardara. Ella lo miró fijamente durante un minuto entero, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de rabia, sino lágrimas de una tristeza profunda. Mamá, empezó, su voz ahogada, rota. Ese vestido... No pudo terminar la frase. El llanto la interrumpió, un llanto silencioso pero profundo que venía del alma. Dejó la taza de café en la mesa y se cubrió la cara con las manos, sus hombros sacudiéndose. Yo dejé mi costura a un lado. Me senté a su lado en el sofá. No la abracé, aún no. Solo esperé. Puse mi mano áspera de trabajadora, sobre su espalda. Ella lloró por todo lo que había hecho, por la vergüenza que había sentido y por la humillación que me había causado. Y yo supe en ese momento que ella había entendido. Había aprendido, de la forma más dura y pública posible, que nunca debe subestimar el valor de aquello que es hecho con amor y sacrificio. Lo que ella, en su ceguera, llamó vergüenza, era en realidad su herencia más valiosa. Y yo, con mi calma, mi silencio y mi vestido bordado, le había enseñado la lección más importante de su vida. El valor verdadero no grita, simplemente es, y espera, paciente, a ser reconocido.